que las clases que vienen, las clases siguientes, ¿sí? Vamos a empezar a analizar los 10 puntos que son las etapas o los distintos pasos, ¿sí? Para el diseño de un plan de comunicación, el PECO, que lo llamamos nosotros. Habíamos hablado de que vamos a organizar, por eso les había preguntado la clase pasada, cómo poder organizarnos para hacerlos prácticos. Ya voy a ir seleccionando los distintos videos o institucionales o campañas preventivas para hacer sorteo, para ver lo que les toque a cada grupo, que el objetivo va a ser hacer un análisis PECO del video que les toque. Entonces, les voy a mandar, cuando les suba el material de la próxima clase, les voy a mandar mucho material teórico, que en realidad es como un manual y un cuadernillo, que es el manual donde se explican todos estos pasos a seguir para hacer el análisis PECO. Ese es el contenido bibliográfico que van a tener ustedes de respaldo, ¿sí? Más que para leer y definir, es para que entiendan el paso a paso. Paco. Tengo a mi hijo jugando a la Play acá y me está hablando. Sí, bajá el volumen, Paco. Ok, lo que habíamos empezado a ver la clase pasada es qué es un plan de comunicación. Precisamente ese PECO, ese plan de comunicación, es lo que nosotros decimos que es nuestro esqueleto. Es lo que va a englobar todos los mensajes que se dan dentro de la organización, que se dan dentro y fuera de la organización, ¿sí? Es lo que nos va a permitir abordar un montón de actividades, me va a permitir a mí hacer un análisis de los distintos públicos. Va a tener múltiples objetivos, porque dependiendo del público a donde yo voy a estar dirigiendo el mensaje, lo voy a tener que adaptar, porque el objetivo del plan de comunicación es que todos los mensajes puedan tener la coherencia entre los 3 tipos de imágenes, lo que habíamos visto en las clases anteriores, que habíamos hablado de la coherencia, ¿sí? Entre la imagen que quiero dar, lo que yo pongo en borrador, la imagen real, que es la que se da a través de las acciones que tienen las organizaciones, y la imagen percibida, que es lo que realmente le llega al público. Cuando yo tengo un buen plan de comunicación, voy a poder lograr la coherencia entre esos 3 tipos de imágenes, ¿sí? También, como hay distintas comunicaciones todo el tiempo, todo el flujo de los mensajes que hay, cuando hay un plan de comunicación me va a permitir establecer un orden, me va a permitir que haya prioridades comunicativas, me va a permitir adaptar el mensaje a los distintos públicos, a los distintos proyectos mediáticos que puedo llegar a tener, va a optimizar la imagen de la empresa. Es una herramienta que nos va a facilitar, coordinar, supervisar y optimizar todo esto de la imagen y la comunicación dentro, fuera y entre las organizaciones. Es como que va a trazar un curso de acción para que esos mensajes sean coherentes. Naturalmente los planes de comunicación se hacen en un plazo de 12 meses, pero también puede haber planes de corto o mediano plazo. Cuando ustedes analicen el PECO, este PECO va a estar proyectado en 12 meses. Va a tener distintas etapas. También las acciones de comunicación muchas veces van a depender de los presupuestos, de la necesidad propia de la situación por la que esté pasando cada una de esas organizaciones. Obviamente que el objetivo para que haya un plan de comunicación es que queremos tener una valoración positiva de esa empresa, ya sea para que tenga una buena aceptación sus productos, para que pueda tener una buena imagen institucional, para mostrarse adaptada al contexto, como veíamos las clases anteriores, que veíamos videos institucionales, y que todos están mostrando cómo cuidan a su personal, todos son héroes al adaptar sus procesos productivos al contexto de la pandemia, ¿sí? La notoriedad, la visibilidad,
quiero mostrar hacia afuera. Todo tiene que ver con la construcción de esa imagen o esa reputación que tiene la empresa. Cuando hay un cuando hay un PECO, cuando hay un plan de comunicación, enseguida se nota, ¿sí? Todos esos mensajes, la organización de la comunicación dentro de la empresa, en teoría debería estar organizada de esta manera, ¿sí? Con esta estructura, con distintos nombres o demás, pero las distintas estructuras o los alcances de la organización de la comunicación está dada de esta manera. Siempre va a haber una dirección, una gerencia, un departamento que va a dirigir la estrategia comunicacional. Es decir, el que va a describir cuál es la imagen que queremos dar, es el que va a definir la misión, visión, valores, ¿sí? El que va a definir la identidad de la empresa, que puede ser que sea la dirección general en una organización, si es una multinacional. También la dirección de la comunicación es la que va a comunicar y establecer cuál va a ser la comunicación de crisis, que ese es el tema nuestro de hoy. Abajo de todo eso, de esa dirección de la comunicación, acuérdense, tenemos la comunicación institucional. ¿Qué es esa comunicación corporativa? Es la comunicación que se da hacia afuera. Es la comunicación que se hace a través del marketing, a través de la publicidad, a través de las redes, a través de las redes sociales, a raíz de la identidad digital que tenga la empresa. Va a estar relacionado con las relaciones públicas, esos contactos con el medio, ¿sí? Con la sociedad, y también va a estar dada con los que son los protocolos, ¿sí? El establecimiento de los protocolos y las formas de hacer las cosas correctas para la organización. También las comunicaciones se dan a través de las relaciones con los medios, que también se puede llamar comunicación de prensa. La comunicación también se da a través de mis centros de atención al cliente, porque también construye la imagen, ¿sí? La atención al cliente, que hoy en día, bueno, hoy casi es 100%, ¿no? Todo a través vía web, vía digital, a través de internet, a través del 0800, a través de las oficinas de atención al público. Acuérdense que dijimos que mis empleados comunican la imagen de la empresa. El solo hecho de tener un uniforme, de tener, no sé, una camioneta ploteada con la marca de la empresa, ¿sí? Se comunica a través de cómo soy atendido, ¿sí? Por la recepcionista, por quién es mi oficial de cuenta en los bancos. Eso construye la identidad de la empresa a través de la atención al cliente. Y no nos olvidemos de la comunicación interna, sean las evaluaciones de desempeño, la comunicación entre pares, los manuales de procedimiento, los manuales de bienvenida, cómo son las oficinas, el clima que se vive adentro, cómo es el estilo de liderazgo. Bueno, todo eso influye en la comunicación interna, los mensajes y las comunicaciones que se dan entre los que forman parte de la organización, o sea, puertas adentro. Bueno, hasta acá creo que habíamos llegado, ¿no? Esto es lo que habíamos visto, que la dirección estratégica es la que se encarga de definir, ¿sí? Es como la que baja la línea de cuál es el mensaje, cuál es la imagen que cada uno de estos departamentos o responsables van a transmitir hacia el cliente interno, hacia el cliente externo, hacia los medios, hacia la sociedad. Y nos vamos a enfocar hoy en esto de la comunicación de crisis, más que nada relacionado con un tema actual, ¿no? Y también que puede ser una de las áreas comunicacionales en donde ustedes pueden tener mayor incidencia el día de mañana como técnicos en seguridad e higiene, ¿sí? Donde van a estar participando precisamente de esto. Por ahí muchas empresas lo deben saber o han pasado por esto, de que a través de la realidad que pasamos por la pandemia hubo que modificar y todos tenemos que
interiorizarnos acerca de los nuevos protocolos, ¿no? De cómo cambiar el rumbo de nuestras operaciones, de todo lo que nosotros hacemos. Las empresas tuvieron que hacer como una bajada de línea para poder comunicar. ¿Qué se puso en juego? Un protocolo. ¿Qué se puso en juego? Una comunicación de crisis. ¿Qué es la comunicación de crisis? Son esas actividades que se desarrollan para mediar en términos de imagen y mensajes y que están relacionados con la comunicación interna y externa, que tienen como objetivo principal, que ahí yo les mostraba, minimizar cualquier riesgo o impacto o cualquier tipo de crisis. A ver, hubo que modificar las formas de trabajar, las formas de relacionarnos en el día a día, tanto internamente, nosotros como empleados, y también hubo que hacer comunicaciones hacia afuera, ¿no? ¿Cómo van a llegar mis productos o servicios de esta manera? Por eso es que se comunica tanto esto de somos héroes, cómo tratamos a la gente, cómo van a seguir nuestras operaciones, a pesar de que no nos podemos contactar y demás. Hay una necesidad de comunicar hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay un impacto, una modificación, algo. Entonces, la comunicación de crisis es cuando precisamente hay algo armado para poder mediar esos mensajes y esas comunicaciones. ¿Por qué es importante ponerle foco a esto? Porque, quieran o no, el 95% de las empresas en algún momento sufren algún tipo de crisis, externa o interna. Esta por la que estamos pasando nosotros es externa. No se podía prever, nadie tenía la bola de cristal para saber que iba a pasar esto. Pero la manera en que responden, el tiempo en el que responden las empresas a estos cambios del contexto, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si existe o no un plan de contingencia o una comunicación de crisis. Eso va a depender, es importante, y de hecho depende la imagen o los efectos negativos que le puede ocasionar a la reputación de la empresa. ¿Por qué? Porque puede dañar la credibilidad y también puede dañar directamente a los resultados. Siempre que hay una crisis es algo que trae mucha repercusión. Uno de los temas que vamos a tocar ahora es también la gran influencia que tienen las redes sociales, de cómo se difunden los mensajes con una rapidez y que es desde las empresas es algo que no se puede contener, o sea, la viralidad de los mensajes. Y solo un 10% de las compañías son las que logran aprovechar, digamos, este contexto negativo o circunstancias adversas para poder corregir lo que estaban haciendo mal. ¿Sí? O sea, son muy pocas las que pueden sacar provecho de esas situaciones y las que pueden, en definitiva, salir fortalecidas. Y les vamos a ver ejemplos de esto. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas? Reaccionan, es esto, precisamente la palabra reaccionan, ¿sí? Reaccionan, ¿cómo? O sea, con nerviosismo. Por ahí tienen demasiado, tardan demasiado, se toman demasiado tiempo en responder, reaccionan impulsivamente, no recapacitan. La manera que tienen de comunicar esas empresas es buscando responsables, buscando culpables. Esas empresas también no abren su mente a tener asesores o gente que pueda gestionar la imagen, la marca, y tratan de solucionar las cosas solos, sin un plan de contingencia, sin un grupo armado. Yo les había mostrado, ¿sí?, en la clase pasada, les puse el plan de comunicación de crisis de Praxar, de la empresa donde trabajo. ¿Qué es el punto de partida? Es reconocer cuál pueden ser el alcance, esos puntos débiles, hacer una reflexión acerca de cuáles son las operaciones que hace la organización y que puedan causar algún tipo de daño, ya sea para los empleados, para el medio ambiente, ¿sí? Todo lo que pueda causar un desajuste. A ver, ahí les había puesto cuáles son los pasos, ¿sí? Pasos para
crear un plan de comunicación ante la crisis. Nos quedan 10 minutos y 44 se corta. Nos tomamos 5 minutos y 44 y 50 volvemos, ¿sí? Así no lo extendemos. ¿Cuáles son esos pasos para crear un plan de crisis, de comunicación ante la crisis? Obviamente que tengo que tener información, hay que investigar, hay que analizar. Es una empresa que lleva registros, lleva diagnósticos, ¿sí?, de lo que es la realidad corporativa, de las cosas presentes y de las cosas pasadas. Es sentarse a mirar, observar y reflexionar. Si tengo que anotar cosas malas, las tengo que anotar porque es la realidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer dentro de todas mis operaciones? Tengo que medir cuáles pueden ser esos riesgos, posibles escenarios, porque tiene que ver con prever cosas, es algo que no pasó. Entonces tengo que generar espacios posibles, espacios negativos, que pueda traer alguna crisis aparejada. Tengo que ver de qué manera, qué herramientas, qué canales voy a estar utilizando para dar esa información, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo la comunicación en el caso en que se produzca una crisis. Voy a identificar a los públicos a donde quiero llegar, porque para cada público voy a usar una herramienta o una estrategia distinta. Fundamental es que se organice un comité de crisis. El comité de crisis es armar un grupo de personas, un equipo, que está formado específicamente para esas situaciones, que son las personas que van a hablar hacia los públicos y son los cuales van a estar comprometidos en la toma de decisiones cuando hay una crisis. Cuando se presenta ese escenario negativo que se previó, son quienes van a tomar las decisiones. No hay tiempo luego para pensar quién decide. ¿Sí? El de finanzas, el de operaciones, tiene que ya estar estipulado quiénes van a formar parte de ese comité de crisis. Determinar cuáles van a ser las herramientas de comunicación, determinar cuáles van a ser las estrategias, cuáles son los objetivos, cuáles son los públicos, y después de todo eso, hacer una evaluación. Después de que se haya producido la crisis, hacer una evaluación. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Poner en práctica modificaciones, la autocrítica. ¿Por qué? Porque tiene que ser, el plan de comunicación tiene que ser algo flexible. Porque mis públicos van cambiando, los riesgos pueden minimizarse, pueden empeorarse, las tecnologías que se usan pueden ir cambiando. Entonces, el plan de comunicación es flexible, se tiene que modificar todo el tiempo. Y luego de una crisis hay que razonar y tener en cuenta modificar un montón de acciones. Por eso el slide dice, hay que analizar, hay que prever, hay que mostrar empatía, transparencia, ¿sí? Y jamás improvisar. Nos vamos a dar cuenta cuando una empresa está improvisando, no hay que decir lo que no es. Si una empresa cometió un riesgo, una mala operación, una indisciplina operacional, hay que mostrar los errores. Ocultarlo precisamente es lo peor que puede haber, porque hoy todos nosotros podemos ser comunicadores de algo. Si siempre nos llega algún videíto viral, o sea, eso no lo podemos contener. Siendo nuestros mensajes transparentes, ¿sí? Mostrando empatía con los públicos, porque no a todo el mundo el mensaje les llega de la misma manera. Por eso es que hay que prever para ciertos públicos usar ciertas estrategias de comunicación diferenciadas. ¿Qué hacer antes la crisis? Sí o sí, tengo que tener en cuenta que tengo que comunicar, ¿sí? Sí o sí no me puedo esconder, tengo que salir a comunicar, aunque sea poco, pero lo que no puedo hacer es negarme a hablar. Por eso es que a través del comité yo voy a saber quién va a ser la cara visible, quién va a ser el que tiene voz y voto para hablar y para salir a hablar a los medios, a los distintos públicos. No hay que mentir, hay que ser transparentes, hay que ser claros en lo que quiera comunicar ante la crisis. No hay que tomar acciones de forma impulsiva, ni improvisaciones.
El principal objetivo de lo que vaya a comunicar es transferir confianza a los distintos públicos y a todos los que pueden ser los posibles afectados. Hay que salir a dar la cara, a decir la verdad, a clarificar qué es lo que va a pasar, porque hay que tener en cuenta que si las cosas salieron mal, se cometió un riesgo, un error, después de toda esta situación de crisis se puede volver a empezar y se puede aprovechar esta experiencia, aunque haya sido negativa, para hacer un recalculando, ¿sí? Y volver a empezar, que no se empieza de cero, se empieza ya con la experiencia de que hay cosas que no se supieron prever y no se pudieron tratar como corresponde. El comité de crisis, por eso las personas que están involucradas, que van a tomar acciones ante la crisis, en la mayoría de los casos tiene que estar integrada por el que es el director general, el CEO, el gerente general, o sea, el que tiene mayor rango, alguien que tenga la mayor responsabilidad dentro de esa empresa. Tiene que haber alguien del área jurídico, alguien del área legal, tiene que haber algún responsable del área técnica, del área de operaciones, y algún especialista en comunicación, marketing, recursos humanos, ¿sí? La mezcla de las distintas áreas para poder resolver los posibles riesgos tiene que estar dado por esta categoría de empleados o de responsables. Alguien que ocupe la dirección general, alguien del departamento legal, alguien del departamento técnico y alguien del departamento de comunicaciones o recursos humanos. Estos son los mínimos, las personas de esas áreas mínimamente que tiene que haber. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante la crisis? Obviamente que tenemos que salir inmediatamente a hablar, ¿sí? No se puede perder tiempo, no se puede perder tiempo en tratar de armar algo después de que pasó la crisis. El tiempo, el reloj corre, ¿sí? Y no hay tiempo para hacer decisiones internas de quién se va a hacer cargo de tal cosa, tal otra, de reflexionar. No hay tiempo para eso, por eso lo tenemos que prever antes. Tiene que haber un manual, más allá de que haya un comité, como yo les mostraba, tiene que haber un manual de procedimiento ante la crisis. Tengo que identificar todo lo que puede llegar a pasar, quiénes van a ser los responsables de tomar decisiones, y lo tengo que documentar. Cuando hay una crisis no puedo pretender, hago borrón y cuenta nueva, o bueno, esto mañana va a pasar. O sea, no va a desaparecer de golpe y va a traer consecuencias. Precisamente, si yo lo puedo prever, esas consecuencias van a estar contempladas de antemano. Comunicar ante una crisis no es directamente salir a dar una nota en algún medio o establecer sacar una publicidad, ¿sí? Tiene que ver con una estrategia. Y dijimos que una estrategia es un plan de acción, tiene objetivos de distintos tipos, tiene un paso a paso, y eso no se hace de un día para el otro. Entonces, y si no hay una estrategia, no voy a poder resolver la crisis ni las consecuencias que ello trae. Por eso es que la comunicación es fundamental para resolver o minimizar cualquier tipo de impacto que va a generar la crisis. Toda crisis genera un impacto. Ahora, ese impacto puede ser positivo o puede ser destructivo. Si no hay un plan de comunicación de crisis, va a repercutir en los resultados de la organización y en la reputación, que muchas veces se trabajó durante años, y puede ser 50 años de trayectoria, que a través de una crisis se te fueron los 50 años al demonio, o sea, nada sirvió, porque no tenés un plan de comunicación de crisis. Y muchas empresas, que son el mínimo, como les decía, solo un 10%, pueden salir fortalecidas. Y pueden, digamos, encontrarle la vuelta para, a pesar de tener una crisis, salir reforzadas de todo esto. Bueno, ya se corta, entonces nos tomamos 5 minutos y 50, o son y 43, y 50 nos volvemos a conectar, ¿sí? No me abandonen, los dejo, ¿eh? Nos vemos.